El padre Abraham le va a decir, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. En nuestro caso es, léelo, lee la Biblia, léela. Te lo van a decir en aquel día. Pero tú no sabías que aparte de Romanos 3, aquí se decía esto. Y tú no sabías que aquí se decía esto. Y que para acá se decía esto otro. ¿No lo sabías? Pues si no lo leíste, si no le hiciste caso, ¿qué quieres ahora? Es lo que le estaba diciendo el Señor aquí, perdón, el Padre Abraham, que en Moisés y los profetas estaba el plan de salvación. Está. Moisés y los profetas. Se lo viene citando a la iglesia de Mateo 5, Mateo 7, Mateo 22, y aquí al rico se lo cita también. La ley y los profetas. Allí está. Si eso lo hacen, tú no estarías en el infierno. Me hubiese salvado. Sí. Ay, pero eso tiene que ver con la salvación, la ley. Sí. Lo viene Jesús diciendo en todas partes. Y ya lo había dicho Pablo en Romanos 2, como explicamos. Ya. Sí. Ustedes han cambiado. No retienen la forma de las sanas palabras. El modelo de la doctrina no lo retienen. Lo cambiaron. La doctrina sigue, pero no con el modelo original. No con el modelo original. Otro caballo, otro león, sí, distinto, de lado. Bueno. Y le dice, oigan, si tú hubieses oído eso, si tú hubieses hecho caso, tú no estarías ahí. Tú no estarías ahí. ¿Por qué? Estás cambiándolo todo y tu fe es una fe, como se decía allí, trastornada o una fe vana que no te va a salvar, Entonces, vamos a pasar inmediatamente a Lucas 16, porque también en Lucas otro evangelio. En Lucas 16 está dicho esto, ¿no? Sí, en Lucas 16. Lucas 16, muy conocido, muy trillado esto, y es la historia del rico y Lázaro. Y como yo sé que ustedes conocen la historia muy bien, yo voy a ir a los versículos que nos interesan aquí. El rico en el infierno, versículo 24, dice, entonces él, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en llamas. Bueno, lo primero que te van a decir es que el infierno no existe. Eso está ahí. Bueno, eso es para, no sé, para asustarte y todo eso, ¿no? Una historia como esta. Siempre fue creída. Esos son estos que a partir de 1800 y tanto empezaron a negarlo y después lo negaron otros. Pero el infierno es un sitio real. Y existe, porque está explicado por mí, el mismo Jesús, como la gehenna y el lago de fuego, por todas partes. Y además él lo dice, eterno. Y habla de condenación eterna también. Por sí, siglos de los siglos, ¿sí? Y entonces es aquí que el rico le dice, Padre Abraham. ¿Y por qué le dice Padre Abraham?
porque era judío. Claro, era judío. Si no, no sabe ni quién es el que le habla. Y el padre Abraham le dice hijo. Hijo, no le dice ateo. No, era judío. Y era un hombre rico y como tal, en una sociedad como aquella, era un hombre de un gran nivel, de un gran prestigio, gozaba de un gran nava con la clase alta religiosa de Israel. Era conocido, amigo y hermano de los grandes saduceos y también de la clase política herodiana, saduceo, fariseo y la clase herodiana, y también los líderes que Roma tenía allí, como por ejemplo Pilato, eran hombres importantes. José de Arimatea también era rico, sí, pero dos cosas distintas, ¿no? Eran hombres muy conocidos que se relacionaban a altos niveles. Y este señor no era ningún tonto. Por eso le dice, padre Abraham, manda a Lázaro. Todavía le sigue dando órdenes a Lázaro, sí. Todavía. En el infierno, tus vicios y tus costumbres y tus errores continúan, ¿eh? Sí, señor. Y entonces, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero tú ahora, Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú eres atormentado. Pareciera que se está hablando, este señor no fuera creyente. Claro que era creyente, sacrificaba corderos y todo, sobre todo como un judío rico, porque por ser rico precisamente, por estar en esa condición, él era un personaje visible, ¿no? Y un personaje que, por esa amistad que tenía con todos, iría al templo a ofrecer sus corderos, pero eso no era suficiente. Y ya deja entrever aquí el padre Abraham que hay algo que él no hacía. No cumplía con esa parte de Levítico y de Deuteronomio, donde la ley le obligaba, no a la limosna, sino que le obligaba a atender a los pobres de Israel como personaje rico que era en su sociedad. Le obligaba. Bueno, tenía que dar la limosna, claro que sí, a eso me refiero. Tenía que darla, tenía que atender a esa persona que, aparte de ser un indigente, estaba enferma permanentemente en su propia puerta. ¿Se acuerdan que hace dos mensajes atrás, hablamos de la limosna que está en el Sermón del Monte? ¿Por qué? Porque eso es moral. ¿Por qué es moral? Porque la pobreza es moral. ¿En qué sentido? Porque la pobreza es violencia, amigo. Es violencia, genera violencia. Y eso es un aspecto moral de esa situación. Pero en ese tema aquí no vamos a entrar. Se los digo de paso y ya el que quiera personalmente puede averiguar todo lo demás. Aquí seguimos en la exégesis y en lo que la Biblia dice y establece. Y entonces le está diciendo tú no cumpliste con tu obligación. Decálogo. Sí, señor, ley moral. Tenías que haberlo hecho. Entonces, era salvo. Claro que era salvo como buen judío. Pero la salvación que él tenía como judío, llamado, elegido, destinado como la nación de Israel, era una nación llamada y elegida a ser una nación, la nación toda sacerdotal, sacerdotes para el resto del mundo. Una nación de sacerdotes para el resto del mundo. Y él no hizo eso. Usted conocía, usted sabía. Va a hablar de eso ahora más adelante. Ahora, el mismo rico va a sacar la palabra arrepentimiento, sí. Ya está, ya se ubicó en la salvación. Claro, porque ese es el tema. Pero bueno, regreso un poco atrás. Y entonces dice eso. Le dice eso. Usted no cumplió, amigo. Él también era creyente. No podía sacrificar corderos. No podía ir al templo por su condición de enfermo, de inútil, en camilla. Hasta los perros le lamían las heridas. Pero era un temeroso de Yahvé. Y tú que te creías un bendito de Yahvé porque eres rico,
como todos estos, ¿no? Claro, es que una persona rica o una persona de clase media o media alta que viste bien, que se presenta en el púlpito con corbata y todo lo demás, pasa por piadoso, no me digan que no, pasa por piadoso, muy piadoso, y si tiene familia más todavía. ¿Ah? Y él también creía eso. Eso está engramado también en el cerebro. Sí, señor, nacemos con esos conceptos, nadie nos impone esos conceptos, nacemos con ellos. Si la doctrina no te lo cambia, usted como cristiano, sea judío o sea cristiano, usted sigue con esos conceptos errados. Tiene usted que cambiarlos. ¿Cómo? Informándose, leyendo. Nada de que Dios solo quiere personas que no sean ateas, no. Quieren personas que conozcan la voluntad de Dios y su ley. Entonces, ya el padre Abraham se lo saca. Pero ¿qué pasa? Que el rico mismo va a ir al grano del asunto. En el versículo 27, entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Eso es una historia real. Si no, no estaría haciendo referencia a sitios y a lugares. En las metáforas eso no se hace. Como cuando Jesús habló de Jonás. Citó a Jonás, ¿no? La señal de Jonás. Algunos cristianos dicen: no, eso es una metáfora. ¿Cómo va a ser una metáfora? Jesús está citando, haciendo referencia a una metáfora. ¿Desde cuándo, señores? Pero bueno, ustedes, ¿dónde han estudiado ustedes? ¿Dónde se han informado? Nunca se utilizan las metáforas para hacer una referencia histórica. También lo hicieron con el huerto del Edén. Eso es una metáfora. Sobre todo los presbiterianos creen eso. Sobre todo ellos. Dicen que los primeros capítulos del Génesis, eso es una metáfora, eso es una historia. Dios mío, ¿pero qué dices? Si resulta que Pablo en 2 de Corintios cita a Eva siendo tentada por la culebra. Lo cita como un hecho histórico. No se citan metáforas. Señores, tienen que revisarlo todo tienen que revisarlo. Se citan hechos históricos, no metáforas, no figuras. Está citándome figuras. Las figuras no hace falta citarlas, porque no son hechos históricos. Bueno, vamos a dejar eso ahí, porque es bárbaro esto. Entonces, él mismo dice que testifique. Se convirtió en misionero, ¿no? Muy conocido ese argumento. Se convirtió. Sí, pero porque él no quiere que su familia vaya al lado de él allí, porque lo van a achuchar. Sí, señor. Eso está escrito en todas partes también, Van a estar juntos, allá abajo, todos. Sí, señor. Todos, achuchándose, dándose de golpes y de cosas. Sí, él no quiere. Se convierte. ¿Cuánto amor ahora, no? De repente en el infierno tiene amor. No, está viendo lo que le espera, lo sabe. Ya lo sabe porque en el infierno y en el cielo se tiene mucha más luz y conocimiento del que tenemos aquí. Entonces, él dice eso y presenta un método evangelístico muy buscado, muy utilizado hoy en día, ¿no? El de los milagros. Pero resulta que Jesús resucitó muertos de 3 y 4 días y nadie le creyó. De los líderes. Y él mismo resucitó y los líderes lo supieron de verdad. La plana mayor lo supo y lo escondió y pagó para eso. Entonces, era un método que nunca fue aceptado ni por el Señor ni por el padre Abraham. ¿Por qué no sirve? Bueno, vamos a ver la respuesta. El padre Abraham le va a decir: y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. En nuestro caso es: lee la Biblia, léela. Te lo van a decir en aquel día. Pero tú no sabías que aparte de Romanos 3, aquí se decía esto. Y tú no sabías que aquí se decía esto. Y que para acá se decía esto otro. ¿No lo sabías?
Pues si no lo leíste y no le hiciste caso, ¿qué quieres ahora? Es lo que le estaba diciendo el Señor aquí, perdón, el Padre Abraham. Bueno, porque en Moisés y los profetas estaba el plan de salvación. Está. Moisés y los profetas. Se lo viene citando a la iglesia de Mateo 5, Mateo 7, Mateo 22, y aquí al rico se lo cita también. La ley y los profetas. Allí está. Si eso lo hacen, tú no estarías en el infierno. Me hubiese salvado. Sí. Ay, pero eso tiene que ver con la salvación, la ley. Sí. Lo viene Jesús diciendo en todas partes. Y ya lo había dicho Pablo en Romanos 2, como explicamos. Ya. Sí. Ustedes han cambiado. No retienen la forma de las sanas palabras. El modelo de la doctrina no lo retienen. Lo cambiaron. La doctrina sigue, pero no con el modelo original. No con el modelo original. Otro caballo, otro león. Sí, distinto. De lado. Bueno. Y le dice, óiganos, si tú hubieses oído eso, si tú hubieses hecho caso, tú no estarías ahí. Porque no les enseñan que el decálogo es un medio de salvación. Cuando Dios dio el decálogo en el Sinaí, eso era un medio de relación entre Dios y el hombre, para relacionarse, pero no lo violentes. No dijo, bueno, yo te doy el decálogo para que sepas, pero bueno, tú tienes fe ya, ¿no? Tú crees en mí, ya está, ya eres algo. No. Te estoy dando el decálogo para que sepas cómo relacionarte conmigo y entres en el reino. Hombre, yo tengo las ovejas que las sacrifico. Las ovejas no son un medio de salvación. ¿Quién dijo eso? Les han hecho creer eso. Que para salvarse ellos tenían que sacrificar ovejas. Hombre, no. Dios mío. Las ovejas se sacrificaban en el holocausto o en un sacrificio como un medio de obtener el perdón por algún pecado o como un medio para agradecer una bendición especial. Como cuando tú has pecado, vas en oración al Señor a pedirle perdón, pero ya no tienes que sacrificar una oveja. Ahora tienes otra oveja en el cielo que se sacrificó a sí misma y que resucitó. Pero tienes que hacerlo valer, Eso no es automático. Bueno, está en Hebreos 7. Eso está dicho en Hebreos 7. Entonces, ellos iban allí no para creer al holocausto allí con su ovejita para sacrificarla, sino porque habían pecado y querían el perdón. Entonces sacrificaban, pero no para obtener una salvación o para creer. No, para eso tienes el decálogo. El decálogo. Procura respetarlo y no pecar, porque te puedes llevar tu susto. Y aquello que estaba pasando allí también pasa hoy. La diferencia, como ya hemos dicho otras veces, es que ya la oveja es una sola y fue sacrificada ya. Y ya no es un animal, es una persona. Es una persona que fue sacrificada y ya está de mediador. Entonces, no sirve volver con los Romanos. Es que Romanos 3 dice, y eso lo hacen los de arriba. No es la masa llana. No, solo lo dicen los de arriba. Para tranquilizarlos. Y salen al final del culto felicitando. Sí. Y le están clavando el puñal por la espalda. Y entonces, ¿qué dice aquí? Entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Usted conoce la salvación, amigo. Usted conoce. El tema lo saca usted. Más nadie. Usted es el que está hablando de arrepentimiento. ¿Cómo lo sabe? Y encima dice que Moisés y los profetas no sirven. Claro,
le pasó a usted, usted se está excusando. Está diciendo, caramba, es que yo no me salvé porque es que ese método, como hacen esto, es que Salomón y David pecaron y entonces yo pues voy detrás como una oveja. Les enseñaron eso y ahí los están dejando. Como muchos le dicen, hombre, no se puede pecar, que hay que ser santo. Ya está, ahí los dejan. Tráeme el diezmo. Cizaña, son cizaña. Esto se lo decimos al trigo que no está corrompido todavía, para que no peque, no caiga. Y si tú pecaste ayer, hoy déjalo. No vengas a decir ahora que necesitas un año para dejar tu pecado, porque tú vas a estar más abajo todavía por no haber dejado tu pecado. Si pecaste ayer, ahora si pecaste hace un año, 6 meses y seguiste con el jueguito, yo ahí no sé qué decirte. Has perdido la gracia seguramente. Bueno, él dice eso, no se arrepentirán. Y el padre Abraham le dice, el padre Abraham le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Y sabemos que Jesús se levantó otro y no pasó nada. ¿Pero por qué? Porque un milagro lo que hace de esa naturaleza y de cualquier otra naturaleza, lo que hace es, primero que nada, impresionar tu mente, como es lógico que suceda. Tus neuronas quedan impresionadas por el hecho sobrenatural, porque es un hecho que no acostumbramos a ver, el milagro que sea. No acostumbramos a ver y sabemos que eso se sale del orden natural. Se sale del orden natural. Y eso crea una impresión en todo el mundo. Más o menos, en unos más que en otros. Y hay personas que incluso son indiferentes a esas cosas. Pero crea hay un choque, ¿no? Porque no es natural eso. Pero eso está a nivel mental, intelectual. Aunque ocurra en medio de una iglesia, de un templo allí, se levanta un muerto que están velando. Eso no produce arrepentimiento. Eso no produce un cambio de vida. Eso no produce un reconocimiento del pecado. Y no produce una reorientación de la persona hacia la vida espiritual piadosa y hacia la obediencia a los mandamientos. Por eso Jesús cuando lo buscaban para que multiplicara los panes otra vez, que andaban detrás de él, ¿no? Buscándolo para que volviera a multiplicar los panes, aquellos 5,000. Cuando lo encontraron, Jesús dijo, de milagros para la comida ninguno, ¿Y qué les dijo? Trabajad por la comida, como se trataba de la comida, trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Trabajad por eso. No me estén buscando para volver a hacer un milagro de multiplicación de panes y peces. Yo ya les di en una oportunidad, pero eso no cambia, y de hecho no cambió a nadie. Aquellos milagros no cambiaban a los fariseos, a los saduceos. No los cambiaba. Lo traicionaron, lo mataron. Que si hubiese estado el pueblo de día allí, eso no lo hubieran podido hacer, porque el pueblo hubiese defendido a Jesús. Pero lo hicieron de noche y a espaldas del pueblo, entonces pudieron hacerlo. Los líderes siempre hacen eso, en secreto. Y después aparecen los 10 allí como grandes santos y grandes teólogos. Y ustedes, las ovejitas allí, todos nosotros allí, oyendo y viendo y diciendo sí, amén. Bueno, eso. A Moisés y a los profetas tienen. Si tú hubieras cumplido el decálogo, tú no estarías ahí. Si te hubieses ocupado de lo que Yahvé dijo en Levítico y Deuteronomio desde Moisés en cuanto a tu hermano, en la indigencia y la enfermedad, tú te hubieses salvado. No, el milagro ese que tú me pides no va a producir ese arrepentimiento del que tú ahora me hablas. Que sabes que tú tenías que haberte arrepentido y no lo hiciste. Pero ibas a sacrificar ovejas, pero no tuviste en cuenta el decálogo, que te hablaba de mi relación contigo, y no lo tuviste en cuenta.
no es posible. Nadie se convierte a través de milagros, casi nadie. No, el Señor Jesús. Bueno, aquí está Jesús en Lucas poniéndolo en boca de Abraham, porque es una historia real. Es que si no fuera